Vamos a comenzar con el medidor emocional. Recuerden que nosotros identificamos normalmente cómo nos sentimos a través del color. Elegimos un color: rojo, amarillo, azul, verde. La clase de hoy les voy a pedir que identifiquemos emociones. ¿Qué emociones creen ustedes que están en el color amarillo? Cuando ustedes ponen amarillo, ¿qué emociones se les viene a la mente? Lo pueden decir a través del micrófono o escribirlo en el chat. Por ejemplo, para mí, la felicidad está en el amarillo. ¿Qué piensan ustedes? Mm, yo pereza, no sé. En el amarillo. La pereza no estaría aquí Sí, como pues, entre el azul y el verde. no, pero según yo el amarillo. ¿Ya? ¿Quién más? Además de Sebastián, ¿qué emociones ustedes identifican en el amarillo? Que es importante hacer este ejercicio, porque muchas veces ustedes dicen amarillo y yo pienso de que Sebastián está alegre y en realidad tiene pereza. Entonces, veamos, ¿qué emociones podemos identificar ahí en el amarillo? Mm, aparte de felicidad, bueno, alegría que sería casi lo mismo. ¿Ya? ¿Qué más? Seriedad, ¿Seriedad? ¿no se nos cuenta? Sí, cuenta, seriedad. Sí, Bien. En el verde, que se supone que la energía es baja, pero todo me agrada. ¿Qué emociones podríamos poner? ¿Qué emociones identifican ustedes cuando dicen verde? molestia, Ya, bien. Molestia. ¿Qué más? ¿Esa sería pereza? Ahí O yo sea, pondría pereza. porque la Ay, lo necesidad. siento. Claro. Ya, ¿qué más? Calma, podría ser ahí. Es, estamos en identificar emociones según los colores, porque muchas veces nosotros decimos los colores, amarillo, verde, rojo, azul, pero no sabemos cuáles son las emociones que están en cada color. Y como hicimos el ejercicio recién, para mí el amarillo es como alegría, felicidad, pero Sebastián mencionaba pereza en el amarillo. Entonces la idea es que podamos ir identificando como qué emociones reconocemos eh, en cada uno de estos colores. Estábamos en el verde, ahí estaba pereza, estaba... Eh, ¿Qué otro dijeron? Calma, dije yo. El verde podría ser envidia también, ¿o no? molestia, Molestia, envidia, sí. Es como un test psicológico, creo que sí me acuerdo, o no. Más allá de un test ¿Cómo así era? psicológico, la idea de esto es que nosotros aprendamos a trabajar las emociones. Que no solamente en las clases aprendamos, de lenguaje aprendamos a leer y escribir, sino que también aprendamos a manejar las emociones. Siempre se ha recomendado la educación emocional. Eh, Muchas veces lo dejamos de lado o lo trabajamos con los más pequeñitos. Pero en el contexto en el que estamos, yo creo que es importante validar las emociones, entender de que todas las emociones son válidas, son aceptadas. Si un día me siento enojado, me siento envidioso, me siento molesto, me siento feliz, me siento triste, es válido, ¿ya? Y puede ser que en un momento me sienta súper bien y después a las 2 de la tarde me sienta súper mal, es válido, ¿ya? La idea es que podamos ir también eh, entendiendo que las emociones son parte de la vida, son parte de nosotros mismos y lo importante es que nosotros seamos capaces de reconocer cómo nos sentimos, ¿ya? No ignorar nuestras emociones, sino que trabajemos en reconocerlas, cómo nos sentimos, ¿ya? Es más que nada eso. Una de las cosas que trabajamos un día en el programa de radio con el psicólogo fue el validar las emociones, sobre todo en este contexto en el que todas las emociones son válidas, porque estamos en un contexto en el que es fuera de lo normal, entonces todo lo anormal es normal. Más que nada es eso, la idea de esto yo no los voy a catalogar ni los voy a clasificar, este niño es agresivo, este niño es
hipocondriaco, no es el objetivo de este ejercicio. Simplemente es que todos, tanto ustedes como yo, seamos capaces de ir reconociendo nuestras emociones. ¿Ahí alguien dijo algo? No escuché bien. Tengo ansiedad. Hola Martina. La ansiedad también es como una emoción, un sentimiento, un sentir, un estado. No había dicho tengo ansiedad. En el azul, Hola, profe, ¿cómo estás? Hola, bien, gracias. Estamos tratando de nombrar emociones según los colores. En el amarillo pusimos alegría, felicidad, seriedad y pereza que dijo Sebastián. Abajito pusimos calma, envidia y alguien si me ayuda, ya me olvidé. Ahora vamos al azul. ¿Qué tenemos en el azul? ¿Qué emociones podemos ver o identificar en el azul? Tristeza podría ser. Tranquilidad. Como Tranquilidad. tristeza o ser tímido. Bien. ¿Y en el rojo? Felicidad. Ya. En el rojo amor. Amor. Uy, Bien. Y ahora yo les voy a pedir que elijan un color y que le pongan apellido a ese color. Por ejemplo, amarillo, felicidad. Entonces ustedes van a elegir cuál color los representa emocionalmente y van a poner cómo ustedes creen que se siente. Voy a partir yo como ejemplo. Yo me siento feliz porque hay un día soleado. Está muy frío porque escarchó mucho, pero está soleado. Me gusta el sol. Así que ustedes, elijan ¿Pero hay que elegir uno solo? uno solo, ¿O es para los cuatro? Ah, ya. uno solo. Tienen que elegir cómo ustedes se sienten, qué color creen ustedes que los representa en su sentir y la emoción. Bien. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5. Falta uno. ¿Quién falta? Ya. Ahora vamos a un ejercicio cognitivo. Ustedes tienen que encontrar el repetido. ¿Cuál es el que está repetido? ¿Cómo? ¿Cuál está repetido? Sí, encuentren el repetido. De todos los monitos que aparecen en la pantalla, ¿cuál creen ustedes que es el que está repetido? Ninguno. No lo encuentro. Yo tampoco lo encuentro. Pensé que iba a ser más fácil. Ninguno, profe, ninguno. Si hay uno que está repetido. Ah, ya lo encontré. Es como esa cuestión como Clipse, algo así. Muy bien, Tania. El clip es el que ah, está sí, repetido. ¿Se ve el mouse? Está ahí Ah, ¿verdad? y está acá. Ven que no están poniendo mucha atención. Ah. Vamos al buena siguiente. vista. Descubran las siguientes palabras a partir de los símbolos. El 5. Ya mi pantalla está quebrada. Pucha.
Es A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Acá están el abecedario con los símbolos y acá hay mensajes solo con los símbolos. Ustedes tienen que ir buscando qué representa cada símbolo y armar la palabra. La primera dice playa. Bien. La segunda dice coche. A ver, déjenme verificar. ¿Sí? Sí. Pero está pidiendo mucho. La No tercera y estoy la recién cuarta. despertando. Vamos, ustedes Mi pueden. mente no da por mucho. La idea de estos ejercicios que La ustedes... cuarta dice agua. ¿Qué dice la cuarta? Agua. Agua, bien. ¿Y la tercera? Dice cortina. Muy bien. La idea, chicos, es que ustedes su mente también la hagan trabajar, pues. Ahí están todo el día. Profe, me den corte y faltó lo otro. Bueno, la próxima clase les voy a traer más ahí para que los que les faltó tiempo. Vamos ahora sí a nuestra clase, realizando críticas literarias. Vamos a la implementación de la tarea del hogar. Ustedes tenían, ¿no? Tenían una obra de pintura, ¿se acuerdan? El triunfo de la muerte. Y tenían que investigar los antecedentes culturales de la obra y luego realizar un breve comentario sobre esta obra. ¿Se acuerdan? ¿Lo hicieron? No, yo me había olvidado. Yo igual me olvidé. ¿En serio nos dejó eso? En serio, Porque yo no recuerdo eso. ¿En serio les dejé eso? Pero así veo que no pescan mis tareas. No, tía. Ya, sigamos porque nadie hizo la tarea. Esto... El ticket de salida, ¿Cómo se llamaba? el triunfo de la ¿Triunfo de la muerte. muerte? Sí, es ese cuadro. La idea es que ustedes averiguaran un poquito. Creo que yo igual les dejé algo de su historia, pero la idea es que ustedes pudieran elaborar un comentario sobre eso. ¿Qué piensan ustedes de este cuadro? Seguimos. Retroalimentación del ticket de salida. ¿Qué aprendieron esa clase? La estructura de la crítica literaria, los antecedentes culturales, muchas cosas, algo de las obras, las críticas literarias, a profundizar y entender la hipótesis en una crítica de una obra. Me quedó más clara la estructura de la crítica y los argumentos y la contextualización. En esta clase aprendí a ver de forma diferente las cosas. Chicos, la idea de estos tickets de salida es que ustedes puedan responder de manera estructurada. Evitemos las respuestas muy cortas, ¿ya? Como estas. Vámonos más a las más larguitas. Ustedes ya están en segundo medio, entonces la idea es que ustedes también ahí aprovechen de practicar la redacción, la escritura, el cómo pueden expresar sus ideas. Escribe una pregunta sobre lo visto en clase. ¿Cuál es la visión ante el mundo? ¿Cuál es nuestra visión ante el mundo? Esa pregunta igual es como amplia, ¿o no? ¿Cuál es nuestra visión ante el mundo? ¿Qué vemos nosotros del mundo? Es como media filosófica. ¿Ustedes creen que tiene una respuesta única? Caos. Puede tener muchas respuestas. Sí. Bueno, depende de la persona también. De cómo uno piense. Por Porque eso, si uno se quiere ir por lo que es ambiente, puede decir, ya el mundo es bello porque tiene vida, etcétera. Pero si uno quiere ver por el lado, no sé, humano, la cultura humana en sí es caótica, porque casi siempre está en guerra. sí. Es complicada esa respuesta, pero igual la dejamos ahí Ay, me fui en profundo. abierta para que todos podamos responderla. Muy buena su visión, Sebastián.
El retrato oval es un cuento de Edgar Allan Poe. Este cuento es tan famoso que se hizo cortometraje y es el que hemos visto, donde está aquí este caballero que va caminando con su ayudante, pasan a alojarse o a pedir alojo a una casa que está abandonada. Uno de ellos duerme, el ayudante duerme plácidamente y el otro caballero se pone a revisar libros que aparecen que encuentra dentro de la habitación donde escogen dormir. Estos libros eran libros que hablaban de la obra y de la crítica de obras de pintura del pintor que vivió en esa casa. De repente, fascinado leyendo, ve ahí, acomoda su luz y observa un retrato oval. El retrato oval o los retratos ovales se llaman, vamos a buscar aquí si no se me cae el internet, a unos cuadros, estos cuadros que son así, ¿ven? ¿Cierto? Chicos, ¿están ahí? Sí, se ve. Ya. Estos Sí, son se ve. Sí, son los profe. retratos ovales. ¿Ya? Cuando uno habla de retrato oval, hoy me gustaría tener un retrato oval de Brad Pitt, no sé, estoy inventando. O me gustaría que me hicieran un retrato oval. Estos son los retratos ovales, cuando los marcos son en esta forma, que es media redondita. Y bueno, observa el retrato oval en la pared y empieza a contar la historia del retrato oval de la chica que está en ese retrato. Otra pregunta, esa no la entendí, es de las obras. Porque decía escribe una pregunta, no sé si no entendieron la pregunta o era para rellenar y poder avanzar en el siguiente. No se me ocurre ninguna pregunta, él fue más honesto. ¿Qué es la trascendencia? ¿Qué entienden ustedes por trascendencia, chicos? ¿Se acuerdan de lo que vimos la trascendencia? ¿Qué es? Trascendencia es una palabra compuesta que viene de trascender, ir más allá. Por lo general uno trasciende más allá de la muerte. Me acuerdo que nos había dado como opción, pero no la recuerdo muy bien. Era como dejar un legado. Sí, trascender es dejar un legado. Porque uno no puede ser Porque, inmortal. O sea, por mucho que uno quiera y se cuide todo lo que quiera, uno va a morir en algún momento. Entonces la forma de poder trascender es a través de los legados. Porque cuando ya uno muere, la gente sigue hablando o recordando. Bienvenida, Ángeles. Y ahí tenemos ejemplos de los escritores, de los músicos, de los artistas, por lo general siempre son recordados y muchas veces sus obras son mucho más valiosas después que mueren. Ese que opino sobre la guerra es, ¿qué opino yo? ¿Qué opina quién? Ahí también quedé como con la duda de la pregunta. ¿Qué opinan ustedes de la guerra, chicos? Está bien. Que a veces es necesario. Que a veces es innecesaria, yo pienso lo mismo. Porque se pelea por algo. Pero ¿por qué pelear? ¿Por qué no conversarlo? ¿Por qué no negociar? Porque cuando la diplomacia no funciona, se necesita la guerra. Porque Pueden está entender sus famoso. palabras. Exacto. Claro. ¿Por qué las personas piensan diferentes a los demás? Otra pregunta media filosófica. Porque todos somos diferentes. Desde el pelo, la cara, los ojos, nadie es igual al otro. Entonces, como todos somos diferentes, todos vamos a pensar. Los gemelos. Pero aún así los gemelos piensan diferentes. Los de las películas de terror no. Piensan igual.
Pero aún así los gemelos también Esto, tienen algunos rasgos que los diferencian, no son tan iguales, ¿o no? Cuando yo estaba en la escuela, en la básica, tenía mi mejor amiga, tenía una su hermana gemela, eran gemelas. Y yo sabía cuál era cuál, por algo. Entonces, no sé. Pero yo creo que todas las personas piensan diferente porque todos somos diferentes. Nadie es igual al otro. Y todos tenemos contextos diferentes en los que crecemos, en los que nos desarrollamos. Y eso también influye en que pensemos diferente. Obviamente una persona que nació acá en Mañiguales no va a pensar igual que yo que nací en Concepción. ¿O no? ¿Piensan algo diferente ustedes? ¿No es tan obvio? bueno, notar en sí también puede ser del entorno. También, eh, bueno, hay muchas variables, como ya depende de su crianza, los padres, o si ya tiene una mente más abierta y ve cómo todo va funcionando. Todo depende. Y todas esas variables influyen en que pensemos diferente. Exacto. Así es. Yo pienso que acá igual es más diferente y tiene que ver con lo que decía la señora Patricia. Ustedes no estuvieron en la reunión el jueves pasado. ¿O sí? Sí, pues sí estuvieron, No, yo me quedé dormida. pero el lunes hablamos con ustedes. Y no Ah, sé, yo no sí. no sé si ahí les dijo a ustedes, porque, o fue en otra ocasión, pero ya decía de que acá en la Patagonia la gente es más sufrida. Po. Aquí vivimos en constante caos, vivimos en constante adaptándonos a la adversidad, porque acá se corta la luz, acá neva, acá se cortan los caminos, entonces hay que estar siempre preparado para cualquier cosa, a diferencia de otras zonas de Chile donde lamentablemente tienen una estructura de vida que es mucho más sistemática y no pasan tantas necesidades o tantas adversidades como nosotros acá en la Patagonia. Entonces eso igual influye mucho Claro, en cómo nos en enfrentamos al mundo. Santiago llueve y mueren. Se inunda todo. Sí. Y acá llueve y llueve y llueve y nosotros salimos a trabajar y todo. Yo no sé si les conté, pero yo antes de llegar a Mañiguales trabajaba en una localidad que se llama Caldera, que queda en la tercera región, en el norte. Y ahí cuando llovía se suspendían las clases. Y a veces cuando anunciaban lluvia, no llovía porque se anunciaba, el tiempo decía, viene tiempo de mal frente, se anuncian lluvias para Caldera o para la región. Entonces, el Ceremi o la Ceremi de Educación suspendía las clases para toda la región. Y después al día siguiente, cuando era el día que iba a llover, un sol maravilloso. Nosotros ya no íbamos a trabajar, no teníamos clases, los chicos tampoco, nos encontrábamos todos en la playa. Y acá llueve y uno Sí, profe. tiene que ir a trabajar. Se cae el cielo lloviendo y uno tiene que ir a trabajar. ¿Les pasa? ¿Les ha pasado? Ahí alguien dijo sí, ¿La Ángeles? Es que, Yo viví en La Serena hartos años y allá cuando llovía, estaba todo exagerado así de, oh, lluvia, lluvia, y al final caía unas pocas gotitas. Sí, esa es otra realidad. ¿Ven? ¿Sebastián iba a decir algo? esto, bueno, no sé cómo será más el norte, pero yo supongo que también es por el entorno, porque ya cuando llueve así por el norte, que no sé, pues como a veces lugares desérticos, usualmente siempre ocurren diluvios o cosas así. Es que la arena, yo aprendí. Por ejemplo, aquí la tierra, acá hay tierra y la tierra absorbe el agua, chupa, succiona. Entonces llueve, Claro, pero se forman una que otra posita, pero el agua siempre la tierra está absorbiendo. En cambio, la arena del desierto es como cemento. Entonces no absorbe el agua, se moja y el agua no llega a las profundidades. Quedas por La encimita. diferencia igual, la diferencia igual es que acá hay más cantidad de árboles, lo que hace que las raíces de los árboles sujeten la tierra.
Entonces llueve y la tierra no se forma como el barrial que se forma en otros lados. Muy Entonces en bueno. otros lados, por ejemplo, en otros lados donde no hay mucho árbol, la tierra está más suelta y cuando llueve se forman estas, no sé cómo se llama, pero cuando se empieza a ir tierra, barro, Claro. agua y empieza a pasar por las calles, Aluviones se llama, ahí, como deslizamiento de tierra. aluviones. Mitch, buena explicación. La verdad es que ahí no lo había pensado, pero tiene toda la razón, por las raíces de los árboles ahí afirman la tierra. Bueno, y esas son como una de las explicaciones, como el entorno, la crianza, que todos somos diferentes y hace que pensemos diferente. Son muchas de las variables. Y que evalúen su participación en la clase. Aquí tenemos problemas, pues chicos, la idea es que ustedes todos evalúen, todos estén aquí entre el 6 y el 7, ya, pongamos hasta el 5. Pero no pueden estar acá, pues así que la idea es que igual no vayan a ponerse en el ticket de salida todos 7 porque la profe dijo. No, la idea es que ustedes participen en las clases. Así que los que están por aquí traten de hablar un poquito más, de opinar, de compartir, para que después puedan evaluarse por acá y podamos tener ahí una buena evaluación de la participación de clase. Recuerden que a través de las tareas, algunos de los trabajos que hemos hecho y un gran porcentaje de la participación de las clases va a ser lo que uno va a poder evaluar a ustedes. Bueno, como siempre tenemos nuestra ruta de aprendizaje, que tiene que ver con nuestro objetivo, activación de conocimientos previos, nuestros contenidos, ticket de salida y tarea para el hogar. Nosotros estamos viendo... ¿Qué? ¿Quién fue el Eduardo? ¿Por qué tarea? Porque sí, pues tenemos que ir complementando con nuestras tareas. Vamos a ir con nuestro objetivo. Todavía estamos en el objetivo 8, formular interpretaciones de textos literarios, leídos o vistos, que sean coherentes con su análisis considerando la relación de las obras con la visión de mundo y el contexto histórico en el que se ambienta y o en el que fue creada, ejemplificando con dicha relación. Ahora nos vamos a ir un poco a la visión de mundo, ¿cierto? Y al contexto histórico. Activación de conocimientos previos. Esto ya se lo tienen que saber de memoria. ¿Quién es capaz ahí de explicármelo? Ya, Martina. ¿Qué cosa? Que me expliquen ese mapita conceptual que está ahí. O sea, la hipótesis, bueno, como también ahí dicen, el cuadro ese naranja es como la opinión en la que uno ve ciertas cosas, o sea, desde el punto de vista de cada uno, porque todos pueden tener una opinión distinta sobre algo. Y bueno, ahí ya está el tema del punto de vista personal, histórico, social y universal. Muy bien. ¿Y este? ¿Alguien que no sea la Martina? Espéreme, me desconcentré. ¿Le corté la inspiración o no? ¿Iba a decir algo más? ¿Y yo? ¿Sí? No, no, hasta ahí no es. Bueno, por lo de hipótesis, bueno, ahí dice, Acá. ¿Cuál, Sebastián? ¿Esta o la siguiente? ¿Cuál va a explicar? ¿Esta o la siguiente? es como lo que podemos, Me pegué. no, esta. No, déjalo bien. Ya. ¿Y esta? ¿Esta sí, Sebastián?
alguien más? ¿Nadie? Las críticas. ¿Qué es una crítica? ¿Qué hemos estudiado de crítica? Una opinión Así es, una opinión. acerca de una obra. Ujú. Que igual uno, por ejemplo, piensa crítica, también lo piensa como el lado negativo, pero una crítica puede ser tanto positiva como negativa Muy bien, sobre algo. exactamente. Tenemos lamentablemente este concepto, esta preconcepción o prejuicio de que las críticas siempre son negativas. Pero la crítica es un comentario o una opinión y puede ser a través de una obra, puede ser de cualquier cosa. Y para eso podemos usar citas y ejemplos. Nosotros trabajamos con la crítica de cine. ¿Se acuerdan que hicimos esta crítica? Ahí yo les pongo el ejemplo. Y también estuvimos viendo las críticas literarias, ¿ya? Que era este ejercicio de análisis y valoración de las obras. Vimos que tiene que tener una estructura. Esta estructura es un título que puede ser más creativo, pero yo siempre doy el ejemplo de crítica de El retrato oval de Edgar Allan Poe. O sea, uno puede poner un título mucho más creativo. La contextualización de la obra, que tiene que ver con qué nos dice la obra, si un breve resumen, una breve síntesis de lo que trata la obra. La hipótesis, que es la parte más difícil, yo me he dado cuenta que es lo que más les cuesta, que es generar una opinión sobre. Porque muchas veces nos pasa que estamos acostumbrados a me gustó o no me gustó, pero no somos capaces de dar una opinión un poco más profunda. ¿O no? ¿Estoy mal? ¿Les cuesta a Es ustedes? que, o sea, yo me he confundido varios con el concepto de lo que es la hipótesis en la crítica, porque ya, si nos dicen genera una hipótesis, yo la puedo ver como que ya tengo que imaginar de qué puede tratar esto, qué iría a pasar según lo poco que se ha visto, no sé, o de qué podría tratar según el título de la obra. Pero así cuando ya, no sé, nos dicen genera una opinión, ahí como que se me enredan los conceptos por eso. Lo que pasa es que aquí es lo mismo, simplemente que tiene que ver con la interpretación. Por eso es una hipótesis, porque nosotros tenemos que interpretar, decir, qué suposiciones creemos que quiere decirnos la obra. Porque lamentablemente nosotros recibimos una obra, pero no estamos con el autor para preguntarle así como, ¿usted quiso decir esto? Entonces nosotros tenemos que hacer suposiciones. Entonces suponemos que el autor, Edgar Allan Poe, del retrato oval, lo que quiso hacer era expresar el sentido de la vida y el sentido de la muerte, o la fugacidad de la vida. Entonces vamos a hacer esas hipótesis, vamos a hacer suposiciones. Y ahora, después de hacer esas suposiciones como la fugacidad de la vida a través de esta joven y su romance con el pintor, y después de eso vamos a ir a argumentar, vamos a decir, esto se debe o esto lo podemos observar porque pasa tal y tal cosa en el cuento. Esa es la idea de la hipótesis y la idea de esto, de que nosotros seamos capaces de elaborar una interpretación de la obra. ¿Qué pensamos nosotros que nos quiere decir la obra? ¿Qué pensamos nosotros que transmite la obra? Y explicar por qué. Y así como tenemos opiniones diferentes o visiones diferentes del mundo, también una obra puede tener diferentes críticas o diferentes opiniones o diferentes suposiciones. Porque así como tenemos un contexto de producción, tenemos un contexto de recepción. El contexto de producción es donde el escritor vive y escribe su obra. Y el contexto de recepción es donde el lector vive y recibe la obra. Y obviamente, ya lo dijimos al comienzo, no va a ser igual si lo vemos geográficamente, si lo recibe alguien en Mañiguales o alguien en La Serena o alguien en Santiago. También va a ser diferente si lo recibe alguien que tuvo una crianza diferente y todas las variables que ya hemos conversado anteriormente.
Pero eso no quiere decir de que nuestras hipótesis o interpretaciones de la obra estén mal, porque para eso nosotros tenemos que argumentarlas, justificarlas a través de argumentos ya sea del plano del contenido, qué dice la obra, y de la expresión, cómo lo escribe el autor, qué metáforas, qué figuras retóricas o literarias utiliza para poder transmitir este mensaje. Más o menos queda claro en el fondo. Sí, sí. Ahí sí. Porque eso es la hipótesis. Así como nosotros generamos hipótesis de una obra, de un título, la idea es que interpretemos el texto y veamos ya. ¿Qué creemos nosotros que quiere decir el cuento? Y posterior a eso, tenemos que generar esta hipótesis, nuestros argumentos y una síntesis o cierre de lo que se dijo. También vimos los antecedentes culturales que influyen en la visión de mundo y tenemos ahí el destino, en esta imagen de los dos caminos, la muerte, esta del tiempo se me olvidó, y la guerra. Esta era la trascendencia, ahí me acordé. La trascendencia y las guerras, que fue algo que conversamos también la clase pasada y ustedes pudieron dar su opinión de si creen o no en el destino, qué piensan de la muerte, la trascendencia y esto de las guerras. Entonces, si ustedes se dan cuenta, si alguien está viviendo en un proceso de guerra, esto va a influir en la visión del mundo y eso va a influir en lo que escriba en la obra y en la interpretación que uno pueda darle a la obra. Lo mismo con la trascendencia, lo mismo con la muerte y lo mismo con el destino. Que por lo general son temáticas que están plasmadas y que van, dependiendo del autor, la imagen que nos va a dar. Por ejemplo, esta imagen tan romántica que vemos en las películas de guerra, cuando vemos Rescatando al Soldado Ryan, ¿la conocen? ¿La han visto? O Hasta el Último Hombre. Sí, hasta El último hombre, sí. Ya, que esas son más modernas, pues Rescatando al Soldado Ryan ya es algo más antiguo. Y tenemos otras visiones de la guerra que son mucho más rudas, como 300. ¿Han visto 300? Sí, sí. Entonces, una película. obviamente, que dependiendo del escritor, de la visión de mundo, eso se va a reflejar en su obra, pues vamos a tener una imagen de un mismo tema que va a ser muy diferente. Por ejemplo, de la muerte, cuando vemos Coco, ¿han visto Coco? Sí, O el Día de los Muertos, la muerte igual es media romantizada, sobre todo por esta cultura mexicana en que los muertos siguen vivos, entre comillas. Pero si vemos otro tipo de películas, vamos a ver que la muerte es un poco más trágica y la visión de la muerte es más dura, no es tan romántica. Entonces, por eso, esto que vemos a través de las películas que yo les estoy nombrando, también lo vemos a través de los cuentos, a través de las novelas, de los poemas. Y la idea es que podamos ir a leer estas obras creando cuál es la imagen o identificando cuál es la imagen que está presente de estas temáticas. Vamos a nuestro contenido. El contexto de producción. El contexto de producción corresponde a todo lo que rodea al autor antes de escribir la obra o en el proceso que está escribiendo la obra. Y ahí tenemos condiciones sociales, políticas, económicas, culturales que van enmarcando esta producción. Tenemos el contexto de producción, lo podemos ir segmentando, dividiendo, y lo tenemos ahí como la biografía del autor, que es la historia personal de él, los estilos artísticos, movimientos artísticos que están
ahí en la época, ya todo lo que esté pasando, desarrollándose, moviéndose. Y están también los movimientos ideológicos, los valores, la cosmovisión que se vive en esa época y ya los hitos históricos y sociales que están moviéndose en ese periodo. Todo esto va a rodear al autor y el autor lo va a transmitir o lo va a plasmar a través de su obra literaria y posteriormente lo va a recibir el lector. Y ya vemos el contexto de recepción. El contexto de recepción es exactamente lo mismo, pero en vez de centrarse en el autor, nos centramos en el lector, que son todas estas condiciones sociales, políticas, económicas, culturales, que van a enmarcar a nuestro lector. También tiene que ver con la historia personal del lector, con los movimientos artísticos que estén pasando, con los valores y la cosmovisión del lector y con los contextos sociales, hitos sociales, históricos y económicos que pase el lector. Hasta aquí, ¿está bien? ¿Dudas, consultas? ¿Queda claro? Sí, sí, por ahora no tengo ninguna duda. Perfecto. Bueno, cuando hablamos del contexto biográfico del autor, vamos a hablar de su vida. Cuando hablamos del contexto estético o artístico, vamos a ver los movimientos artísticos que van a estar desarrollándose o gestándose en la época donde está viviendo este artista. Y ojo que aquí, dentro de este contexto, tenemos que tener en cuenta de que hay dos posturas. El autor puede suscribirse, es decir, adherirse y ser parte de este movimiento, o puede rechazarlo y plasmarlo a través de una crítica. ¿Ya? Criticar este movimiento artístico a través de su obra. Tenemos el contexto ideológico, que ya decíamos que eran estas ideas políticas, religiosas o filosóficas vigentes. Entonces, cuando el autor escriba, vamos a poder reconocer, este autor era medio comunista, este autor era católico, este autor era medio filosófico, seguía a Platón. Porque vamos a poder ir viendo todo eso a través de su obra, la ideología que está presente. Y podemos ver también el contexto histórico, que vamos a poder ver a través de la obra algunos de entender un poco la obra a través de los hitos sociales, históricos o económicos del periodo en el que estaba inserto nuestro autor. Entonces, para resumir, el contexto de producción va a estar siempre determinado por el lugar y la época histórica, los acontecimientos sociales y políticos relevantes, costumbres y hábitos de la época, lugar de la historia de la literatura, movimiento literario, ideas religiosas o filosóficas, la biografía del autor, comentarios y críticas al momento de la publicación. Ahora, ¿cuáles de los siguientes globos contienen ideas relacionadas con el autor y su obra, según ustedes? La crítica, ¿Ya? ¿Qué más? ¿O solo ese? Contexto social. ¿Ya? ¿Qué más? ¿O nada más? Inspiración, Bien. Ay, mira. ¿Podría ser libros leídos? También. Bueno, sueños por algo que le haya gustado y quiera escribir, no sé. Muy bien. Entonces, en teoría, son todos. ¿Están de acuerdo con la idea de que la realidad del autor pueda ser parte de su creación de ficción? Sí, ¿Por qué? bueno, con realidad del autor, bueno, como habíamos dicho,
el pensamiento de cada uno depende en sí. Pero, no sé, si decimos por dónde creció, no sé, digamos que tiene una vida dura. Pueden salir muchas variables. Una de que él quiere escribir de algo feliz, intentando opacar lo que él vivió, o escribir algo ya más, no sé, trágico, como viendo de lo que trata la vida. No sé, podría ser. Perfecto. ¿Alguien más está de acuerdo con esta idea o no? Recuerden que no hay opiniones erradas, solamente malas justificaciones. O sea, sí, porque o sea, él puede hablar de un tema, por ejemplo, ya de la guerra. Por ejemplo, la guerra. Y no es lo mismo hablar de la guerra desde fuera a hablarlo, o sea, o alguien hablarlo de que realmente lo haya vivido. O sea, pueden ser perspectivas muy distintas. Entonces, si el autor habla de un tema y él lo ha vivido, nos presentaría o hablaría de o sea, más, ¿cómo decirlo?, de una forma más real, no tan quizás fantástica. Perfecto. ¿Alguien más? De los que estamos aquí. Ángeles, ¿qué piensa? Eduardo. Respecto a la pregunta que está ahí, ¿Sí? ¿Está de acuerdo con que esta idea de que la realidad del autor pueda ser parte de su creación de ficción? sí estoy de acuerdo, pero no tengo justificación. ¿Y el Eduardo? ¿Lo perdimos? ¿Tania? Ya, estaba pensando así como que, por ejemplo, él a lo mejor vio algo así como en la calle, así como que le causó novedad y podría ser que, por ejemplo, le pone color, así como para ponerle más, no sé, como, no sé si se entendía, pero es que no encontraba la forma así como explicarlo bien. Está bien. Aún estoy así pensando. Bien. Ya, yo les traía un cortometraje ante la ley y para responder las preguntas, pero... sí, alcanzamos porque es cortito. Vamos a irnos a YouTube. De la ley está plantado el guardián. ¿Por qué se ve así? ¿Qué hice mal? Ya, ¿pueden ver? Ahí se ve bien. Ahí se ve bien. Ya. Gracias por hablarme porque yo ya me había asustado y había dicho... Pensé que no estaba. Me había caído. De la ley está plantado el guardián. Un hombre viene de lejos. Quisiera llegar hasta la ley, pero el guardián no le permite entrar. ¿Puede esperar a que se le admita más adelante? Es posible, dice el guardián. El hombre trata de ver algo por el portón abierto. ¿No le han enseñado que la ley es accesible para todos? No intentes entrar sin mi autorización, dice el guardián. Soy muy poderoso, sin embargo, no soy más que el último de los guardianes.
De sala en sala, de puerta en puerta, cada guardián es más poderoso que el anterior. Con permiso del guardián, el hombre se sienta junto a la entrada y allí espera. Durante años, espera. Poco a poco, se desprende de todo cuanto tiene con la esperanza de sobornar al guardián, quien a cada ofrecimiento le repite: acepto solamente para que puedas estar seguro de haberlo intentado todo. A fuerza de acechar continuamente al guardián en el curso de largos años de espera, el hombre acaba conociendo hasta las pulgas de su cuello de piel. La edad le hace volver a una segunda infancia y suplica a las pulgas que intercedan en su favor para que el guardián le deje entrar. En tinieblas, porque su vista se ha debilitado, entrevé una luz radiante que se filtra a través de las puertas de la ley. Y ahora, en el umbral de la muerte, todo se resume para él en una última pregunta. Hace una seña al guardián. Eres insaciable, le dice este. ¿Qué más quieres? Y el hombre contesta: si como está escrito todo el mundo se esfuerza en alcanzar la ley, ¿cómo es posible que nadie más se haya presentado aquí en el transcurso de tantos años? Y como el hombre ya no oye apenas, el guardián le grita al oído: porque nadie más que tú hubiera sido admitido. Nadie más hubiera podido flanquear esa puerta. Estaba reservada para ti. Ahora voy a cerrarla. Esta historia se narra en una novela titulada El proceso, que significa lo que parece significar. No hay misterio ni enigma que resolver. Debemos decir que la lógica de esta historia es la lógica de un sueño o de una pesadilla. Ya, chicos. Oh, me caí.